Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos aquí un jueves más para responder a todas las preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo de esta semana. Queríamos, bueno, como noticia especial, porque es algo que vamos a hacer por primera vez, ya habréis podido ver las publicaciones que hemos ido haciendo sobre nuestros encuentros grafológicos literarios. Os queríamos anunciar que el próximo día 28, el próximo jueves, nuestra transmisión en directo será especial. La haremos a través de Skype con todas aquellas personas que os apuntéis, que estéis interesadas en asistir a nuestro encuentro grafológico literario, que como digo, esta vez lo haremos de manera online completamente. Es algo que, como sabéis, veníamos haciendo en forma presencial en la Asociación Grafopsicológica un viernes al mes. Y en esta ocasión, por primera vez, lo vamos a hacer a través de Skype. ¿Y qué autor ganó? Pues ganó Edgar Allan Poe. Así que, como hacemos habitualmente, vamos a poder ver entre todos sus muestras de diferentes momentos de su vida, vamos a poder analizar su obra y por supuesto, hablar de grafología, que es lo que nos gusta, ¿no? Sí. Será una mezcla entre literatura y grafología, ¿no? Que espero que sea del Uh gusto de -huh. todos. Y bueno, Mm. espero veros ahí, a cuantos más mejor. Sí. Bueno, ya sabéis, podéis inscribiros a través del enlace que aparece en el anuncio, o si no, simplemente escribiéndonos al correo y ya, bueno, pues os indicamos los pasos que tenéis que seguir, ¿vale? Cualquier duda nos podéis preguntar. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo de esta semana. Teníamos una de Roy Dávila González que nos lo puso realmente no en el vídeo anterior, sino en el anterior. Pero bueno, la hemos recogido. Nos decía, hola, ¿puedes hablar de las firmas de una persona adulta sana y una persona adulta enferma? Dice, por decirte, un aneurisma cerebral, ¿podrías indicar cómo puedo diferenciar? Bueno, la pregunta la verdad es que es complicada. Sí, es bastante compleja y de hecho, bueno, en concreto, del tema del problemas orgánicos, ¿no? Uh Pues -huh. podemos seguir al libro de nuestro querido maestro Allende, Sí, de grafopatología cerebral y orgánica, eso que es. aquí habla algo del tema. La verdad que sí, o sea, este es un libro que está bastante bien, lo tenemos en la asociación. En la primera parte, el libro está dividido en dos partes, ahora te respondo la pregunta, pero ya que estamos con el libro te lo comento también. La primera parte sí que hace referencia a todo lo que son los principios neurofisiológicos, vamos explicando, o sea, no solo desde la enfermedad, sino también el funcionamiento normal, ¿no? El funcionamiento sano. Y en la segunda parte, quizá aquí vaya más enfocada a tu pregunta, porque aquí aparecerían las dolencias orgánicas en sí. Entre ellas serían las dolencias cardiovasculares. Con relación a tu pregunta, bueno, para quien no lo sepa, el aneurisma cerebral se origina por un endurecimiento de las arterias, ¿no? O por un traumatismo o por una infección. Eh, Concretamente, lo que aparecería es una lesión de tipo vascular y claro, esto es interesante porque la pregunta que haces, porque realmente sabemos que una de cada 50 personas sufre un aneurisma, o sea, que Ujú. es algo bueno, que puede estar en la población de una forma completamente asintomática. Entonces, es muy interesante ver porque no en todas las personas se va a desarrollar una rotura de vaso. Con lo cual sería muy interesante poder detectar cuando uno tiene ese engrosamiento, ese endurecimiento en esa zona concreta del cerebro para poder prevenir. Entonces, yo aquí lo que diría básicamente es atender a lo que son los factores de riesgo. Eso sí podemos buscarlo en la escritura, Ujú. ¿no? Por ejemplo, una tensión arterial alta, ¿no? Cuando hay hipertensión, ya nos estaría hablando de que, bueno, de que hay una predisposición bueno, como decíamos, sería un factor de riesgo, la hipertensión, por ejemplo. Entonces, sí que en el libro de Allende sí que hace referencia a cómo detectar la hipertensión, cómo detectar el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Es interesante. Eh, y bueno, por supuesto, como sabéis, en función de cómo se articula la personalidad, sí podemos ver de qué manera un cuerpo tiende a enfermar. Así que es una pregunta muy interesante. Porque según además cada personalidad tiene su tendencia, ¿no? Claro, eso además lo estudia muy bien la psicología. Hay diferentes patrones de personalidad que desencadenarían
no en el 100% de los casos, pero que ya tienen la tendencia o la predisposición a padecer ciertas enfermedades, ¿no? Están en función de cómo manejamos, cómo gestionamos el estrés. Entonces están los perfiles de tipo A, de tipo B, de tipo C, bueno, que todo eso pues nos estaría hablando de una tendencia, una predisposición a padecer determinadas enfermedades. Con lo cual, esta pregunta es muy interesante porque nos lleva a ver de qué manera uno, a través de su escritura, puede ver qué tendencia tiene a la hora de gestionar emociones, ansiedad, ¿no? Y de qué manera puede desplazar al cuerpo la patología y aparecer la sintomatología. Bueno, como decía, en el aneurisma concretamente, como decíamos, no todo el mundo va a tener una rotura de vaso. Normalmente, ¿cómo se identifica? Es con un dolor muy fuerte de cabeza, ¿no? Y a veces con náuseas, vómitos y demás. Pero bueno, eh, podemos ver mejor atender a esos factores de riesgo para poder prevenirlo, ¿no? Como decía, factores de riesgo, tensión arterial alta, y obviamente los hábitos de vida saludable, ¿no? El tipo de alimentación y, por supuesto, el ejercicio. De hecho, bueno, tenía aquí señalado para comentaros de qué manera Allende, en este caso, pues nos habla de esta forma, de cómo comprender cuáles son los hábitos de la persona y la estructura de personalidad para entender cómo enferma, ¿no? Y hay una cosa aquí que dice en la nota previa a todas las enfermedades de tipo somático, como en este caso, ¿no? Que tendríamos un aneurisma en relación a esto que estamos hablando, ¿no? Dice, mientras ignoremos lo que ocurre alrededor del enfermo, cuáles son sus relaciones afectivas, quién le ayuda y a quién ayuda, es decir, mientras no tratemos de evaluar, aunque sea toscamente, la carga de trabajo cerebral en beneficio de otros que el enfermo ha tenido que soportar, no comprenderemos el origen real de una enfermedad. Muy interesante. Muchas veces el origen no es tanto en lo físico, sino que también hay que atender a qué otros factores y aspectos de la vida de la persona han llevado a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro os lo recomendamos muchísimo. Lo que pasa es que es bastante avanzado, o sea, no es Sí, para todo el mundo. Le falta ya un nivel, sí, porque si no, no se entiende. claro, es verdad. O sea, hay que tener conocimientos de grafología, al menos tener lo básico para poder entender los matices que hace Allende para identificar en el escrito. Y luego también no todo el mundo le va el tema, ¿no? O sea, que es un tema muy específico y muy avanzado, muy Eso es. concreto. Mm, Qué bueno. sí, bueno. Pues muy bien. ¿La siguiente cuál era? Mira, La la siguiente siguiente pregunta. pregunta nos la hacía Josefina Motis Purroy. Nos decía, la pregunta que tenía hoy es sobre un capítulo que resumí como escritura esmerada, a veces exagerada por seguir unas normas, dar una imagen, y se me recuerda a la escritura máscara que expuso el profesor Allende. ¿Viene a ser lo mismo? Pues es, como siempre, Josefina hace unas preguntas súper interesantes. Nosotros en la asociación últimamente estamos tocando un libro que está por editar, o sea, aún no está de venta al público, pero ya en la asociación lo estamos tocando, sobre los afectos inauténticos. Es un libro de unas más de 100 páginas. Y la verdad es que mis alumnos, la vez que lo he dado, dicen que es muy aburrido, ¿no? Porque todas son muy parecidas. Es decir, son todo o escrituras máscara, o escrituras que encubren, o escrituras que de alguna forma eh, manifiestan, ¿no? Una forma de ser inauténtica. Pero es muy interesante porque es algo bastante común, por desgracia, ¿no? Es decir, y es muy de matices, es muy sutil la diferencia entre unos elementos y otros, ¿no? Entonces, efectivamente es un tipo de enmascaramiento, la escritura esmerada. Tiene mucho de artificioso, eh, pero no es exactamente idéntica, ¿no? No es, digamos que la persona en la escritura que es muy esmerada, hay una excesiva diligencia en el cuidado de las cosas, ¿no? Hasta el punto que es más importante el cómo que el qué, ¿no? Y entonces eso acaba falseando el afecto, acaba falseando haciendo inauténtico. O sea, de alguna forma es un enmascaramiento. Sí, para el que no sepa lo que es la escritura esmerada, bueno, pues para nosotros haría referencia en este caso, a la microestructura. Nosotros separamos entre la macro y la micro.
Pues en la microestructura nos estamos refiriendo a cómo se constituye la letra, ¿no? Qué forma, de qué manera uno elabora lo que es la grafía, ¿no? Entonces, en este caso, la escritura esmerada estaría haciendo referencia a una escritura que se hace con mucho cuidado, con mucha, bueno, puede ser tendencia lenta, ¿no? Con mucho mimo, con una forma muy, por eso nos dice Josefina, puede ser máscara, claro, porque realmente la persona está cuidando mucho cómo es esa pose, cómo es esa forma de presentarse a los demás. Y es verdad que puede ser, como dice Juan, es que es complicado. Es un tipo de falseamiento, digamos. O sea, no es exactamente la escritura máscara tal y como, Ujú. por ejemplo, se daría en un psicópata. Tienes un matiz diferente, obviamente, porque no es un psicópata, pero sí hay un falseamiento, hay Ajá, un rodeo. sí, se cuida la forma, Sí. se cuida lo que se va a Ujú, mostrar. De alguna manera uno está ujú, pensado, como no va a eso es. decir nada, ni va a hacer nada que no haya sido previamente Ujú, meditado o pensado, ¿no? ujú, No va a saber nada de su interioridad que no haya querido o previamente elaborado para mostrarte. ujú, Entonces, bueno, pues sí, podría ser perfectamente como de algún modo máscara, no hasta el punto de que haya una maldad de ujú, fondo, pero sí desde luego de lo que te quiere mostrar. Y luego teníamos otra pregunta que nos hacía Anita, que dice, hola, me gustaría que hoy hablaseis de la firma y letra de Matahari, un personaje muy interesante de la historia. Me he fijado que su firma está realizada como en diferentes trazos. ¿Qué puede significar? Vale, como hacemos en otras ocasiones, tenemos aquí la escritura, la vamos a ir viendo entre todos ujú, y cuando termine el vídeo os la cuelgo para que la podáis descargar. ¿Vale? ujú, Tenemos concretamente dos, os las voy a poner aquí para que podáis ver ahí, la firma y el texto. ujú. Y esta aquí también y el texto. Vamos a ir viendo un poquito. Primero, bueno, con respecto a la pregunta que nos hacía de la Anita firma y parece que se centra especialmente en la firma, ¿no? Aunque bueno, aquí hay dos sí, firmas. sí. La primera con Mm. signo de mitomanía La 2. primera es lo que nos ha enviado ella, esta escritura nos la ha Ujú. enviado Anita. Eso es la parte de la M que se mete por debajo, se llama mitomanía 2. Tiene que desligarse de la siguiente y entrar por debajo. Ujú. Y es un signo bastante negativo, sobre todo para el que tiene enfrente, ¿no? Porque son signos Ujú. socavadores. En Son este caso signos, sí, sí. porque en la mitomanía tenemos tres tipos de mitomanía y esta concretamente para mí es la peor. Ujú. Para mi apreciación. Es la peor porque realmente se mete por debajo de terreno que Claro, no se ve. ya, porque así como en la mitomanía uno la persona, si bien es un elemento enajenante de la realidad, pero en la mitomanía uno la ves venir de cara, ¿no? O sea, sé porque de hecho Claro. quiere enfrentarse a ti, o sea, no hay... Ujú, pero en la mitomanía 2 no te enteras, no... es ujú, un signo de astucia, obviamente, ujú, pero bien de alguna forma de corrupción, ¿no? De falseamiento y mm, de intriga y de corrupción, ¿no? mm. Desde luego prepara el terreno Ujú, antes de... Y por eso decíamos que en este sentido es de los tres tipos de mitomanía, para mí el peor, porque lo hace de ujú. una forma camuflada. Porque además tiene, que es sorprendente, tiene muy buen espacio entre letras, es Ujú. decir, es una mitomanía 2 de una persona que escucha, ¿no? De una persona que se gana tu confianza, que te escucha, que va hacia ti, que cuando tú ya crees que puedes confiar en ella, pues te traiciona, ¿no? O Mm, sea, de sí, inocente no tiene mucho esta mujer. todo esto viene a que hemos tenido antes el debate Sí. concretamente hablando de ella, porque es verdad que según qué fuentes, ¿no? Hay Ujú, diferentes historiadores o personas que han estudiado su vida que nos dan dos versiones de ella. Por un lado aparece la versión de que fue una mujer inocente que ujú, la traicionaron, ¿no? Y que al final fue juzgada y condenada a muerte sin ujú. pruebas. Y por otro lado, aparece la versión de otros que dicen de nada, de inocente nada, realmente no hacía nada que no fuera por dinero y todo en ella estaba muy, muy articulado, muy pensado. Entonces, Bueno, a ver, tiene muchísima emoción, es decir, ujú, aparte de ser súper inteligente,
eh, pero tiene una muchísima emoción. Eso sí, no sé si tiene. ¿Tú dirías que es paralela? Pues tendríamos que verlo, pero de primeras puede parecer paralela, ¿eh? Podría ser, ¿no? Sí, de Podría primeras, ser. a simple vista sí parece paralela. Ah, es una mujer de armas tomar, sí. De todas formas, yo entre las cosas que he leído he notado así cosas concretas, decía propensa a la mentira, esto no lo digo en términos grafológicos, que eso ahora lo valoramos, en la biografía que he encontrado, decía propensa a la mentira, al embrollo y a acostarse con cualquier caballero que tuviera galones. Ujú, Bueno, vamos a ver, por propensa a la mentira, desde luego ya hemos encontrado la mitomanía 2 ujú, en lo que es la firma, ¿no? Eso por un lado. Luego, tiene esa capacidad porque tiene muy buen espacio entre letras, para estar escuchando al otro y saber qué quiere el otro. ujú, Pero luego, al tener paralela, es verdad que no vibra realmente con los afectos. Bueno, si fuera paralela al 100%, que tenemos que valorarlo, pero a simple vista nos parece paralela, con lo cual ujú. no tiene lo que es la capacidad para vibrar con el afecto del otro, no, No, no o lo sea, tendría. es una emoción muy calculada, efectivamente. Claro, Mm. sí. Entre las cosas que he leído de ella también decía que los que la conocían decían que era inconstante en sus afectos. Ujú. Probablemente es que tiene una desigualdad en el óvalo tremenda. O sea, casi, según Allende, sería desigual no metódica, porque hay más de 7. Para Allende, el punto entre desigualdad metódica en el ritmo o desigualdad no metódica está en Ujú. 7. Es decir, Siete tú en diferencias. todo el texto hay que medir los óvalos y si encuentras más de 7 medidas, Sería las alturas del cuerpo central. sería desigual no metódica para Allende, es decir, una emotividad Ujú. que la persona no controla, pero digamos, iría por ahí, por ese terreno, ¿no? Es decir, que Mm. eh, digamos, esa emotividad es tan fuerte, aunque luego tiene paralela, curiosamente. Es decir, es muy curioso esta. Sí, es una letra muy interesante. Tiene también la letra P, De independencia, sí, claro. tiene el rasgo de la independencia Y muy fuerte. y muy marcado. Lo podéis ver por ahí. Tiene bastante. Las P's son todas con rasgo de la independencia muy verticales, Mm, o sea, eh, muy tensas, quiero decir. Hay una tensión, el óvalo estrecho también, ángulo, tiene mm, ángulo A en la base de los óvalos. mm, Mm. Lo que pasa es que tampoco se sabe muy bien, porque sí que al parecer se quedó huérfana muy joven de mamá. O sea, sí que vivió con el padre, mm, pero el padre al parecer no podía, no lo, vamos, no se hacía con los hijos y los mandó a un colegio a estudiar. Realmente, en las historias que ella contaba posteriores, decía que su madre había fallecido cuando dio a luz de ella a los 14 años. No sé si será verdad, porque hay mucha... eh, en su historia, al parecer contaba muchas historias. Se creó una historia eh, se fabricó un pasado en la India, ¿no? Que es mm, como ella, pues, bueno, con las danzas y demás conquistaba y se ganó la vida, ¿no? Así, de esa manera, bailando mm, y... eh, entonces, realmente de su historia solo sabemos que el padre era un sombrerero, que era muy humilde, que eran de Países Bajos, me parece. Fíjate, el margen izquierdo irregular, Sí, en esta se ve. claro. Y luego el gusto por la aventura también se ve en el margen derecho irregular. Sí, el margen derecho aquí se ve muy bien. Mm, Ahí. Luego también tiene finales largos, he visto por ahí. Estos gestos de subjetivismo, que son... ¿Dónde estás? Aquí. Este sería un gesto de subjetivismo. Ahí. Ese. Las barras de las T también son interesantes, ¿eh? Menudas barras de T que tiene.
Son muy llamativas. Desde luego son Pero luego, largas. yo siempre digo a mis alumnos que el análisis de una persona, lógicamente, no, hay personas que son más fáciles que otras, ¿no? Según el grado de complejidad, Ujú, de contradicciones. Entonces, esta persona tiene una enorme complejidad y muchísimos contrastes, ¿no? Por ujú. todos lados. Súper complejo. Sí, Eh, sí, desde luego es una escritura muy interesante. mm, Con respecto a lo que habías dicho en la pregunta, vuelvo a releer, porque dice, me he fijado que su firma está realizada como en diferentes trazos. ujú. Imagino que te refieres a que tiene como la rúbrica esta Ah, y luego los trazos estos, ¿no? Se referirá a esto, es que tiene la rúbrica y luego y arriba luego tiene como arriba, tejaditos, ¿no? eso Como, es, arriba en la zona superior sí, mete incluso, y cositas. en la otra incluso también te hace un tejado. Sí, En esta se ve sí, también, es como parte de la rúbrica, ¿verdad? sí, posiblemente sean signos de desconfianza, probablemente. Ujú. O sea, los guiones innecesarios, los términos innecesarios, los puntos innecesarios, siempre decimos que son elementos de desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, eso no tiene, puede ser, porque además aquí también te hace un punto sin manera a cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Punto. Los puntos a veces son un elemento de freno, ¿no? Pero Ujú, aquí, luego en la siguiente firma no lo repite, lo tiene solo en una. Pero sí, son trazos innecesarios, la ujú, verdad. Mm. Porque no es en sí la rúbrica, ujú, la rúbrica es un subrayado. Más. También tiene el resto de adornos innecesarios, ujú. pero sí es muy interesante. Muy bien. Esto, este ganchito Ese es el también. gesto de la ceremoniosidad, Este ganchito que tiene aquí es muy interesante también en la firma. gesto tipo de la ceremoniosidad. Ahí. Cuando que la diferencia, bueno, que está entre la ceremoniosidad y el materialismo. El materialismo nace de abajo y el de la ceremoniosidad de zona media. Entonces, bueno, ahí está como en medio, ¿no? Bueno, Entre viene un poquito de abajo. De todas formas, sí que tiene gestos de fijación materialista, ¿eh? Todos estos que vienen de abajo, en este caso concretamente, viene de abajo, viene de la parte baja del renglón. Sí que hay y gestos, luego tiene muchos, ahora que me fijo, muchos gestos previos en el texto, sí, en zona media también. sí, Es decir, sí, que sí, esto sí, también es la muchísimo. consideración de la experiencia, ¿no? Ya sabéis el gesto previo. Todos los gestos previos que dan inicio, o sea, son rasgos innecesarios con los que se inicia el trazado de la letra y que no son necesarios para entender la letra en sí, sino que hacen como una reflexión o un recoger de lo previo. Claro, es una toma en consideración de su experiencia pasada, sí. Ujú. Tiene muchísimo. Entonces, quiere decir, esto nos llevaría también a poder ver, ¿no? Que realmente pensaba. En la Sí, acción hay sí, un pensamiento previo, no es sí, algo sí. que se hace, ¿no? Como nos decía, Además, que haga sin pensar las una cosas. muestra de que lo piensa todo bastante, que es que, bueno, tiene triple, bueno, la triple amplitud quizá no porque tiene vuelo estrecho, Mm, sí. pero la amplitud entre palabras es bastante homogénea. Ujú, Es decir, que es porque en la variación del espacio entre palabras, es decir, también ahí se ve la emoción. Entonces, si siempre es igual, es que tu forma de reflexionar es también muy calculada. ujú. Sí, sí, Curioso, curioso. está pensado. De hecho, lo que decía Juan, en los espacios entre letras y entre palabras. Es Ujú, verdad que el óvalo es estrechito, pero entre palabras nos está diciendo que realmente tiene capacidad, ¿no? Para prever las cosas y ver ujú, todo con perspectiva. ujú, O sea, que hay más pensamiento, independientemente de que tenga esa desigualdad que hablábamos antes, ¿no? De cuerpo central, que eso sí que nos estaría hablando de esa emotividad, pero a la vez es una emotividad que puede controlar, que tiene capacidad para eh, ujú. poderla manejar eh, con el pensamiento y con la prudencia. O sea que muy interesante. Tiene muchas ambivalencias, ¿no? Muchas Sí, 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 sí. diferentes rasgos que a veces no es fácil porque
vemos un perfil que nos lleva como enseguida, ¿no? A ver elementos comunes que enseguida nos llevan por un camino y en este caso es Hay una muchos escritura contrastes, sí. que tiene muchos contrastes. Incluso te diría, bueno, lo que pasa es que aquí haría la salvedad de que por la época escribía con plumilla, ¿no? Ujú. Pero aquí tiene unas desigualdades de presión que si fuera hecho con boli, un boli, pues hombre, sí le aplicaría desigualdad de presión. Lo que pasa es que aquí al ser plumilla, Ya. pues bueno, le concedo más el beneficio de la duda, ¿no? Ujú. Pero es interesante también, o sea, cómo hay mucha diferencia entre a la hora de marcar, ¿no? La presión de unas Sí, partes de la letra a otras. sí se ve, lo veréis ahora cuando os la suba, Ujú. que realmente lo que dice Juan, hay muchísima diferencia de presión, pero puede ser debido al útil, efectivamente. No Ujú. sería lo mismo que encontrarnos una persona así en la actualidad, ¿no? Pues muy interesante. Bueno, ahora la subiremos para que la podáis descargar y poder analizarla. Y ya no tenemos más preguntas. Así que, como sabéis, pues seguid enviándonos las preguntas que os surjan Ujú. y las Nos iremos preguntaban respondiendo. aquí antes Sí. un chico por cómo se llamaba el libro de Allende. Bueno, Ajá. el libro de Allende es, Este es grafopatología cerebral y orgánica. y luego el que mencioné antes, de la inautenticidad de los afectos, ese aún no está registrado. O sea, lo damos en la asociación a Ujú. nuestros alumnos, lo damos como materia, Sí, pero al público todavía no está no editado. está a la venta todavía. O sea, es algo que damos en clase, Mm. pero que aún no se ha puesto a la venta. Así que bueno, esperamos veros en nuestro curso de Alan Poe. Ah, sí. Bueno, recordaros que podéis apuntaros a el próximo jueves, estaremos en Skype y, bueno, podéis reservar vuestra plaza a través del enlace que aparece en el anuncio o a través del correo, Ujú. ¿vale? Así que esperamos veros ahí. Podéis, obviamente, va a ser una clase como hacemos en los encuentros grafológicos literarios, que todos participamos, nosotros explicamos y quien quiera pues puede intervenir, hacer preguntas, vais a tener las muestras visibles, vais a poder, o sea, las vais a recibir todas las muestras que trabajemos a lo largo de la hora y media que Ujú. durará y podéis mm, participar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esperamos Bueno, veros, que tengáis buena semana, buena semana. hasta luego.